Buenos días, mi nombre es María Cristina Navas, soy profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y soy coordinadora del Grupo de Investigación de Gastropatología. En el día de hoy, entonces, y en el contexto, en el marco del Plan de Control y Eliminación de las Hepatitis Virales de la Organización Mundial de la Salud, voy a hacer una presentación, entonces, de generalidades de las hepatitis virales y, en particular, voy a hablar de la epidemiología del virus de la hepatitis C. Entonces, a pesar de que las hepatitis virales tienen un papel muy importante como en el peso epidemiológico de la morbilidad y mortalidad en el mundo, solamente fue hasta 2010 que la Organización Mundial de la Salud en la Asamblea Mundial definió una resolución, la 6318, para definir los parámetros de control y prevención de las hepatitis virales en todos los países. Colombia entonces inicia ese proceso desde 2013 y actualmente entonces el Ministerio de Protección Social y OPS y otras entidades hacemos parte entonces de este gran programa de control y eliminación de las hepatitis virales. Los cuatro componentes entonces que tiene este programa es el de tamizaje y tratamiento, el de vigilancia epidemiológica, el Network Global de Hepatitis y de prevención y transmisión. El plan que tiene la OMS y que está instando a todos los países para que lo logremos es el control y eliminación para el 2030 de las hepatitis virales. Específicamente, entonces, se espera hacer una reducción de la mortalidad para el 2030 del 65% de los casos, lo que corresponde a de 1.340.000 muertes, más o menos 1.400.000 que se presentan al año, ya la mayoría asociadas a hepatitis B y hepatitis C, algunas obviamente hepatitis A y E, pasaríamos de 1.400.000 a 600, a 500.000, perdón, a 500.000 muertes, lo que corresponde a una reducción del 65%. Pero para eso, obviamente, vamos a tener que estar trabajando en la parte de vacunación, en el caso pues de los virus del cual se dispone vacuna, el diagnóstico oportuno, el tratamiento y la vigilancia epidemiológica y la interrupción de la transmisión a través de la reutilización de agujas y jeringas. Cuando observamos entonces los 5 virus de las hepatitis, los dos primeros que fueron descubiertos fueron el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B, que inicialmente se llamaba infecciosa la A y sérica la B. Eso fue en los años 60. Y en los años 70 se descubre el virus de la hepatitis delta, que inicialmente se creía que era un antígeno adicional del virus de la hepatitis B. Luego tuvieron que pasar más de 20 años para que se pudieran descubrir el virus de la hepatitis E y el virus de la hepatitis C, a pesar de que había evidencia epidemiológica que habían otros agentes virales produciendo también este tipo de infección e inflamación en el hígado con desenlace a veces fatal y con secuelas importantes en el caso de hepatitis C infección crónica con cirrosis y carcinoma hepatocelular. Empecemos entonces con el virus de transmisión enteral. Son el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, cuyo principal forma de transmisión es a través de agua contaminada. Así que la epidemiología de estas infecciones está directamente relacionada con el acceso a la agua potable que tienen las poblaciones. El virus de la hepatitis A actualmente se estima que más o menos 1.400.000 casos de hepatitis A se registran en el mundo, alrededor de todo el mundo. En el mapa observamos entonces cómo es la epidemiología. Latinoamérica correspondería a una región de prevalencia intermedia para el virus de la hepatitis A. Este es un virus sin envoltura, un virus desnudo, de simetría icosaédrica, un virus de RNA. El hecho de que sea desnudo permite entonces la estabilidad de las partículas virales por varias semanas en cuerpos de agua. El virus está clasificado en la familia Picornaviridae y en el género Hepatovirus. La sintomatología en realidad no va a diferir entre los diferentes virus de las hepatitis y va a consistir específicamente entonces básicamente en un cuadro de náuseas, vómito, adinamia, va a haber ictericia en piel y mucosas y puede presentarse entonces también diarrea, dolor abdominal, acolia y coluria. Las complicaciones entonces que puede tener un paciente con hepatitis A es la falla hepática aguda, aunque es poco frecuente, por menos del 0.5%. En personas adultas que se presenta la hepatitis A puede haber hepatitis colestásica, nunca se presenta cronicidad, este es un virus que hace una infección transitoria sistémica y la inmunidad es de por vida.
El virus de la hepatitis E, que es el segundo entonces que se transmite por agua contaminada o alimentos contaminados, entonces eh, también es un virus desnudo que permite entonces la estabilidad de la partícula viral en el medio ambiente. Es un virus entonces que fue clasificado en la familia Epeviridae en el género Orthoepevirus. Cuatro son de los genotipos, aunque recientemente se clasificó uno nuevo que puede infectar a los humanos, pero cuatro son los principales. El genotipo 1 y 2, que aquí los vemos en amarillo y lila, que infectan solamente a los humanos y que son responsables de la mayoría de epidemias en Asia y África. Mientras que los genotipos 3 y 4, específicamente el genotipo 3, que aquí lo vemos en azul, en Latinoamérica, en América en general, el continente americano y en Europa, es muy importante porque es un virus que además de infectar el humano, infecta animales y específicamente infecta el cerdo. Entonces, la exposición a la materia fecal de cerdo, ya sea una exposición ocupacional o en aguas contaminadas con materia fecal de cerdo, constituye un factor de riesgo para la transmisión de esta infección. El cuadro clínico, como les había mencionado, en realidad es indistinguible entre los diferentes virus de las hepatitis. Aquí llamar la atención que el virus de la hepatitis E, específicamente el genotipo 1, se ha descrito especialmente en India y en Angola, con una alta probabilidad de muerte en mujeres en gestación que adquieren la infección por el virus de la hepatitis E y también produce abortos. Adicionalmente, el genotipo 3 ha sido asociado con desarrollo de infección crónica en pacientes inmunosuprimidos, ya sea porque estén recibiendo un tratamiento para el control de trasplante o porque tengan, por ejemplo, una infección por VIH. Solo por este genotipo se ha asociado la infección crónica. La vacuna recombinante está en desarrollo. Los virus de transmisión parenteral son el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y D. Entonces, estos virus se van a transmitir por el contacto con sangre de una persona infectada, sintomática o no, y obviamente por el compartir jeringas, agujas, transmisión vertical también puede existir, y también puede haber una transmisión sexual específicamente para el virus de la hepatitis B. Este virus entonces es un virus envuelto, micosa édrica, aquí los tres tipos de partículas virales infecciosas y no infecciosas que genera el virus normalmente en el paciente. Está clasificado en la familia Hepatnaviridae y en el género Orthohepatnavirus. A pesar de que la vacuna está disponible hace más de 20 años, esta infección sigue siendo un problema de salud pública. Se calcula que por lo menos 2 millones de personas, billones de personas en el mundo tienen marcador de infección pasada o presente con el virus de la hepatitis B. Es así que se calcula aproximadamente unos 240 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B, sintomática o no, que están a riesgo de desarrollar entonces una cirrosis y un carcinoma hepatocelular. De esta manera, la infección por el virus de la hepatitis B es el principal factor de riesgo para el carcinoma hepatocelular. El virus de la hepatitis delta es un virus, una especie de virus satélite del virus de la hepatitis B, y es que requiere el virus de la hepatitis B para ensamblar las partículas virales. De tal manera que en la envoltura están expresadas las antígenos de superficie del virus de la hepatitis B. Se requiere entonces que por coinfección o superinfección del virus de la hepatitis delta, entonces se logre la producción de partículas virales completas y que se pueda entonces generar la infección. Se calculan unos 20 millones de casos del virus de la hepatitis delta alrededor del mundo, y hay regiones de alta prevalencia, como lo vemos en el mapa indicado en rojo. La cuenca amazónica es muy importante para el virus de la hepatitis delta, y en Colombia pues ha habido también regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Chocó, la Serranía de Perijá, donde también se han registrado casos del virus de la hepatitis delta. Por último, el virus de la hepatitis C, descubierto en 1989, es un virus entonces envuelto de simetría icosaédrica, clasificado en la familia Flaviridae en el género Hepacivirus. Se calcula más o menos entre 70 y 150 millones de casos del virus de la hepatitis C. 150 es la aproximación entonces por anticuerpos contra hepatitis C, y se calcularía que de esos 150, 71 millones de personas están virémicas y obviamente a riesgo de hacer complicaciones graves como la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. En el mapa observamos entonces la epidemiología estimada para los diferentes países. Colombia aparece entonces en el grupo entre 1 y 1.9% la prevalencia de infección, aunque ahora les voy a ampliar este dato.
África y Asia son regiones entonces con altas prevalencias de hepatitis C, en particular entonces Egipto, que tiene las más altas tasas de prevalencia en el mundo. El virus de la infección por el virus de la hepatitis C se distingue en especial porque la gran mayoría de personas que se infectan con el virus establecen una infección crónica. Entonces es así como más o menos del 60 al 85% de las personas infectadas van a desarrollar infección crónica. El 20% de ellos va a desarrollar con el tiempo, más o menos una o décadas después, una cirrosis. Y un paciente con cirrosis entonces va a ser candidato a desarrollar un carcinoma hepatocelular o una cirrosis descompensada que lo va a llevar entonces a ser candidato a trasplante de hígado y si no tiene acceso a un trasplante de hígado, pues va a morir. Más o menos del 3 al 4% de pacientes con una cirrosis por hepatitis C van a morir si no son entonces trasplantados. ¿Y qué sabemos entonces de la hepatitis C en Colombia? Según los registros en el 2016 que se notificaron ante el Civigila, solamente 287 casos se presentaron en el país. Eso corresponde a una incidencia del 0.6 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, pues eso es una subestimación de lo que en realidad seguramente existe de los casos. Esto solamente los notificados y los pacientes entonces que fueron atendidos porque su enfermedad así lo ameritaba. El Centro de Enfermedades de Análisis de Enfermedades en Estados Unidos estimó en el 2015 una prevalencia en población general en Colombia entre 0.79 y 0.85%, que corresponde a unos 400.000 casos. ¿Qué otros estudios entonces existen en Colombia? En esta tabla entonces se resumen diferentes estudios que se han realizado en poblaciones con riesgo, como por ejemplo los pacientes trasplantados, los pacientes sometidos a hemodiálisis, pacientes con diagnóstico de hemofilia, con unas prevalencias importantes, incluso desde los primeros estudios que se hicieron en 1992. También aparece este otro grupo, que es el de donantes de sangre, que es el mayor registro que podemos tener de la infección por el virus de la hepatitis C en el país. Entonces empezamos con una prevalencia de 0.97% de anticuerpos contra hepatitis C en 1992, que es el primer análisis que se realiza, y luego los diferentes datos que ha aportado el Instituto Nacional de Salud y otros estudios, y actualmente el último reporte está en 0.49%. Dentro de este grupo de estudios hay uno muy importante en el que participó la Universidad de Antioquia, se realizó entonces en colaboración con el Instituto Nacional de Salud y fue parte de un macroproyecto multinacional en 10 países en Latinoamérica de OPS. Se reclutaron entonces 511 pacientes que habían sido multitransfundidos, atendidos en San Pedro Claver, en la León 13, en el Hospital Pablo Tobón Uribe y el Instituto Nacional de Cancerología entre febrero y septiembre del 2003. Según entonces el protocolo de OPS, debían estar distribuidos en estos 5 grupos de diagnóstico: hemofilia, insuficiencia renal, sometidos a hemodiálisis, drepanocitosis, talasemias, pérdida aguda o enfermedades oncohematológicas. El estudio entonces demostró una alta prevalencia, 9%, una prevalencia general de los 500 pacientes incluidos en el estudio, pero de los cuales había una diferencia muy importante y era si el paciente tenía un diagnóstico de hemofilia. Como lo vemos en la tabla, 32.2% de los pacientes con diagnóstico de hemofilia fueron positivos para anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Es así como este fue uno de los factores de riesgo con asociación estadística, además de haber recibido transfusiones antes de 1993 y haber recibido más de 48 unidades. Los genotipos entonces identificados en este estudio de pacientes multitransfundidos mostró un claro predominio del genotipo 1, subgenotipo 1B. El segundo también que se identificó, genotipo 1A, 2B y 3. Este perfil coincide con el descrito por Alvarado y colaboradores en el 2010, en el cual hace una caracterización de los genotipos en donantes de sangre en Bogotá. También es claro predominio de 1B y muy importante en este estudio entonces se hace una predicción de la introducción del virus de la hepatitis C en los años 70 en Colombia. Recientemente entonces se publica este artículo en Biomédica por Santos y colaboradores, en el cual entonces analizan los datos, más de 1.500 muestras remitidas a 2 laboratorios de referencia en el país
para hacer la genotipificación de hepatitis C. Esto es entre el 2003 y el 2015. Nuevamente el predominio de genotipo 1B, aparece otra vez el genotipo 2, 2A y 2B, el genotipo 3, 3A y 3B, pero muy importante, y es que aparece el genotipo 4, que circula más en Asia, pero que ya lo vemos entonces en algunos casos, 62 casos, el 4%, pero es importante la introducción de nuevos genotipos y también a la hora entonces de definir el diagnóstico. Otro estudio muy importante realizado por Yepes y colaboradores en la costa atlántica, un estudio de casos y controles, muy importante porque, aunque confirma nuevamente que la transfusión antes de 1994 es un factor de riesgo significativo, aparece la hospitalización antes de 1994, lo que está sugiriendo entonces que pueden estar allí implicados procedimientos que puedan haber reutilización de ciertos equipos y el riesgo de infección por el virus de la hepatitis C. En población general, en realidad nosotros no tenemos ningún estudio. Sin embargo, este estudio publicado en el Journal Clinical Virology en 2015 hace una estimación de lo que podría ser en población general, específicamente en mujeres. En realidad, la muestra ha sido recogida para estimar la prevalencia de papilomavirus en población general entre el 94 y 2005. La muestra Salazar en población femenina de 20 a 75 años es el rango de edad, en total 1.840 mujeres, y ellos entonces los autores publican una prevalencia de 2.5% de anticuerpos contra hepatitis C, que consideramos es un poco alta con respecto a otros datos que hemos observado en poblaciones con riesgo. Sin embargo, pues no hay prueba confirmatoria en este estudio, es un ELISA no comercial que utilizan, y quedamos entonces con la duda de cuál sería la prevalencia en población general, pero fue un primer acercamiento. Muy importante entonces el trabajo que ha hecho el Ministerio de Justicia en colaboración con la Universidad CES, y es entonces de estimar y de conocer cómo es el comportamiento de la infección por el virus de la hepatitis C en las personas que utilizan drogas por drogas psicoactivas por vía endovenosa, que obviamente es un grupo de riesgo muy importante, especialmente en países desarrollados. Entonces, los criterios de inclusión fueron ser usuario activo de drogas inyectadas, consumo en los últimos 6 meses, tener entre 18 y 65 años y ser remitido por otro usuario de drogas psicoactivas por vía endovenosa. En este estudio entonces hicieron una prueba para hacer la detección de anticuerpos contra hepatitis C, y en caso de que fuera reactiva hicieron detección del genoma viral y carga viral, la cuantificación de esa genoma viral. En esta tabla entonces se resumen, muy importante, los estudios realizados. Se hicieron en Armenia, en Cúcuta y en Bogotá. Escogieron estas 3 ciudades porque pues, la primera representa una ciudad del eje cafetero, es una ciudad intermedia, Cúcuta una ciudad fronteriza y Bogotá pues la capital del país. Más o menos unos 300, alrededor entonces de 234 y 310 usuarios. El porcentaje entonces del usuario de heroína, todos debían ser usuarios de drogas psicoactivas por vía endovenosa, pero no todos utilizaban heroína. Ustedes ven acá que el porcentaje más alto de utilización de heroína fue Cúcuta, el 94.6, mientras que Bogotá fue el que presentó el menor porcentaje de uso de heroína. La prevalencia de hepatitis C, la más alta, entonces corresponde a la población de Cúcuta, 20.9%, mientras que Bogotá fue la ciudad que presentó menor prevalencia de hepatitis C, 7.6%. Ahora, ¿por qué el dato que mencioné anteriormente de 1993 con respecto al el análisis que hicimos en el pacientes multitransfundidos? Porque según el decreto 1571 de ese año, se hizo obligatorio el tamizaje de todas las unidades de sangre que fueran transfundidas en el territorio colombiano. Hasta el 96 se logra el 100% de cobertura de ese tamizaje de las unidades de sangre en nuestro país. Entonces, los datos en población de riesgo que les acabo de mostrar tienen un rango entre el 0 y el 60%. Los datos en donantes de sangre de prevalencia de anticuerpos de hepatitis C entre 1.49%, recuerden que ha ido disminuyendo con el tiempo, pero no tenemos los datos en población general. El único sería este estudio que postulan que inicialmente pues, la muestra era para la prevalencia de papilomavirus. Según el CDA, el Center for Disease Analysis que les ha comentado, el último ajuste que se hizo estimó una prevalencia de 1.2% en donantes de sangre, el rango de edad de esos donantes serían 18 a 65, y se estimó una prevalencia de viremia del 70%.
lo que corresponde a una prevalencia en la infección del 0,66%, y eso se traduce en 325.600 personas en Colombia que deben estar infectadas con hepatitis C. La gran mayoría desconocen su estado de infección, porque ya les habíamos comentado, la gran mayoría de casos van a ser asintomáticos y solamente se va a hacer evidente cuando tengan problemas graves como la cirrosis. Entonces, aunque ante el Civigila solamente se registraron en el 2016 292 casos, por recobros al sistema de salud se detectaron 545 pacientes con infección por el virus de la hepatitis C. Muy importante entonces que el Ministerio de Salud y Protección Social hizo una negociación con OPS y con varias casas comerciales para obtener una reducción muy importante del precio del paquete para tratamiento de hepatitis C, que en este caso son los antivirales de acción directa que logran curación en una buena parte de los pacientes. Fueron 1.225 paquetes de tratamiento que se adquirieron para el 2017, pero aproximadamente solamente 500 pacientes han recibido el tratamiento. Y eso es porque pues, son los que han acudido a los hospitales y han sido valorados. La mayoría de pacientes vamos a tener que hacer una búsqueda activa de estos pacientes. Actualmente, entonces, como les comentaba, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene entonces el acceso a estos tratamientos, específicamente a los antivirales de acción directa dirigidos contra dos de las proteínas del virus, que es NS5A y NS5E. Entonces, para N5E, sofosbuvir, y para N5A, daclatasvir y ledipasvir. En esta tabla muestro algunos de los requerimientos o de las formas como se está administrando el tratamiento. Pacientes con hepatitis C crónica, en este caso infectados genotipo 1, subgenotipo 1A y 1B, genotipo 4, genotipo 5 o 6, con o sin cirrosis, y que tengan o no a tratamiento previo con PEG, interferón y ribavirina. También pueden haber recibido inhibidores de la ANC3 como telaprevir y oceprevir. En este caso, entonces, ledipasvir y sofosbuvir es el que va a ser administrado. Y en el segundo caso, entonces, daclatasvir y sofosbuvir, en el caso entonces de que haya pacientes infectados, además, genotipo 1, 1A y 1B, y genotipo 2 y genotipo 3. Teniendo en cuenta esta problemática de la proyección que se hace de 350.000 casos de hepatitis C en Colombia y la baja notificación que tenemos y el bajo número de pacientes que están bajo tratamiento, entonces el grupo de gastropatología, en colaboración con otras universidades que ya les voy a contar, presentamos un proyecto a Colciencias el año pasado para estimar la prevalencia y hacer una modelación de la infección por el virus de la hepatitis C. Entonces, proyecto liderado por la Universidad de Antioquia. Participan entonces también la Universidad Nacional, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Protección Social, la Universidad de Cartagena, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Santa Marta, y la Universidad del Magdalena. La pregunta de investigación entonces es estimar la prevalencia de infección por el virus de la hepatitis C y la carga de la infección por este virus en población con antecedente transfusional en Colombia. El objetivo general, entonces, como ya les comenté, estimar la prevalencia y carga de la infección con antecedente transfusional antes de 1996, que es cuando se logra la cobertura del 100% de las unidades de sangre. Determinar la prevalencia de infección en esta población en 4 ciudades, Bogotá, Medellín, Pereira y Santa Marta, que corresponden a 4 diferentes regiones del país. Diseñar un modelo para estimar la carga de la infección y determinar la diversidad genética y dinámica de los genotipos y subgenotipos de la población de estudio. Entonces, el estudio es un estudio de corte transversal y prospectivo. La población de individuos, entonces, con al menos un episodio de transfusión sanguínea antes de 1996. Esa estimación se hizo con base en un estudio previo realizado acá por el grupo de gastropatología en la ciudad de Medellín, en el cual entonces de 166 pacientes o individuos que habían recibido transfusión sanguínea antes de 1994, el 6.6% fueron positivos para los anticuerpos contra hepatitis C. Se hizo entonces una estimación del tamaño de muestra, asumiendo una prevalencia del 5%, se estimó un tamaño muestral de 750 distribuido de la siguiente manera.
Se hizo con base entonces en la población total de pacientes transfundidos en cada una de las ciudades participantes, la población registrada ante el DANE, y se calculó entonces el tamaño de muestra de la siguiente manera: en Medellín 293 pacientes, Bogotá 357, Santa Marta 57 y Pereira 43 pacientes. La unidad de muestreo va a ser por campañas por redes sociales y medios de comunicación. Actualmente estamos trabajando con el apoyo de Teleeducación y la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Medicina a través de afiches en los hospitales, visitas a empresas. Y muy importante es porque queremos que, además de hacer una búsqueda activa de pacientes o de personas que hayan sido transfundidas antes de 1996 para que puedan llegar a ser, si es el caso, candidatos al tratamiento contra hepatitis C, pues también queremos hacer parte de ese plan de control y eliminación de las hepatitis virales de OMS. Así que también vamos a hacer campañas de educación y divulgación del proyecto de hepatitis C y charlas informativas. La unidad de análisis va a ser entonces la encuesta que se va a realizar entonces a los diferentes participantes en las 4 ciudades, y la muestra de sangre que va a ser obtenida, en la cual entonces vamos a hacer inicialmente detección de anticuerpos contra hepatitis C. Una vez entonces se haya confirmado, vamos a hacer detección del genoma del virus, específicamente amplificando la región 5' no codificante. Se va a genotipificar tanto por RFLP como por secuenciación, y se va a hacer un análisis filogenético y evolutivo de los aislados. Adicionalmente, y algo muy importante, va a ser una modelación a partir de los datos que encontremos en esta población. Vamos a hacer una modelación de la infección para establecer entonces, estimar la población con infección por hepatitis C en Colombia, el número de pacientes con respuesta viral sostenida que hagan curación, el número de casos de cirrosis compensada en el caso pues de que en el modelo que no se haga intervención, el número de casos de carcinoma hepatocelular, los pacientes que van a ser sometidos al trasplante hepático, los casos con desenlace fatal, y muy importante, los costos para el sistema de salud según cada uno de los escenarios. De tal manera, entonces, estamos en la primera fase del estudio, en el cual estamos trabajando, estamos alistando todo el material para empezar las campañas en redes sociales y medios de comunicación, apoyados entonces por la Oficina de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y de Teleeducación. Luego pasaríamos entonces al reclutamiento, lo haríamos en el siguiente semestre del año, reclutamiento de los individuos con antecedente transfusional, luego construir pues la base de datos y la seroteca. Luego pasaríamos a la fase de tamizaje y de confirmación por detección del genoma del virus. Muy importante también la determinación de transaminasas para hacer una primera evaluación de la función hepática de los pacientes, la genotipificación y el análisis evolutivo, y por último pues el análisis epidemiológico y la modelación de la infección. Los pacientes entonces que sean identificados en este estudio pues van a ser direccionados a la EPS correspondiente y van a ser notificados ante la Secretaría de Salud para que puedan ser evaluados y valorados por hepatólogos, gastroenterólogos e infectólogos, y considerar si pueden recibir entonces el tratamiento, que, como les decía, en la mayoría de casos es un tratamiento curativo. Por último, entonces, mencionar pues todas las entidades que hacemos parte de este estudio, financiado por Colciencias, liderado por la Universidad de Antioquia. Intervienen también la Universidad Nacional, la Cooperativa de Colombia, la Universidad de Cartagena, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Magdalena, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la Alcaldía Mayor de Bogotá, específicamente la Secretaría de Salud. Muchas gracias.